Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra asistencia y comienzo la mesa presentando a los participantes. A vuestra izquierda se encuentra Josu Villar, de CAF. Es ingeniero industrial, ha desarrollado casi toda su carrera profesional en CAF, inicialmente en el Departamento de Ingeniería, del que llegó a ser director. Posteriormente ejerció como director de Calidad, Seguridad y Homologaciones y desde 2017 es director de operaciones de CAF Material Rodante. A su lado se encuentra Jaime Borrell, de Alstom. Es también ingeniero industrial, ha trabajado en ingeniería de señalización y de material rodante, habiendo abordado ingeniería de sistemas, compatibilidad electromagnética y diseño para todos. Posteriormente, ejerció como director de estrategia de alta velocidad de Alstom a nivel global hasta 2017, fecha desde la cual es director de desarrollo de negocio para España y Portugal. A la vez, él coordina la cooperación de Alstom con el Grupo 11 en materia de accesibilidad universal. A mi izquierda, a su derecha, se encuentran Emilio García, de Talgo. Es doctor ingeniero industrial y máster en Administración de Empresas. Ha compaginado en la actividad profesional la docencia. Es profesor en la Escuela de Ingenieros del ICAI, tanto en el máster de Sistemas Ferroviarios como en el grado de Ingeniería Mecánica, y también colabora con la Escuela Técnica EADIC. Desde 2009 es director de Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos en Talgo y representante de Talgo en UNIFE, que es la Agrupación Europea de Constructores de Material Ferroviario. Y a su lado, Jonander Vegas, de Bombardier. También es ingeniero industrial, ha desarrollado casi toda su carrera profesional en Bombardier, donde ha sido responsable de la preparación de ofertas para proyectos de reestructuración o de nuevos ferrocarriles en todo el continente americano, África y Europa Central. Actualmente es director de ventas para España, Portugal y Latinoamérica de Bombardier. Siendo el lema, el hilo conductor de la jornada, la puesta en servicio de nuevas infraestructuras de alta velocidad y además de muchos elementos inmateriales, los elementos materiales básicos de una línea de alta velocidad o de cualquier línea ferroviaria son las instalaciones fijas y los trenes, parece cuasi obvio el que esta mesa redonda tiene que empezar por el proceso de autorización y de puesta en servicio de los trenes. Como sabéis, se está implantando el cuarto paquete ferroviario de la Unión Europea. Los paquetes ferroviarios son sucesivos golpes normativos con los que la Unión Europea pretende plasmar su política ferroviaria. De forma general, está buscando la reorganización gradual de la estructura empresarial del sector ferroviario, dando entrada a nuevos actores y reorganizando los existentes, estimando que de esta forma se mejorará la competitividad del ferrocarril frente a otros medios de transporte. Estos paquetes ferroviarios, como han explicado antes en la conversación entre la consejera Arantza Tapia y Andrés Arizcorreta, tienen dos pilares, el político y el técnico. Centrándonos en el pilar técnico, se basa, por un lado, en normativa para facilitar la interoperabilidad de las redes y después en buscar la armonización de la seguridad operacional en los distintos sistemas ferroviarios de la Unión Europea. Para ello, tiene dos elementos fundamentales: los métodos comunes de seguridad y los objetivos comunes de seguridad. El cuarto paquete ha traído importantes novedades. Una de ellas atañe a los fabricantes y precisamente a la puesta en servicio de vehículos ferroviarios. Estas novedades son: la primera,
la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea crea una ventanilla única a la cual hay que dirigir todas las solicitudes de autorización de nuevos vehículos ferroviarios. Y después, dependiendo del área de uso que vaya a tener ese vehículo ferroviario, si va a ser utilizado en varios estados, la autorización de entrada en servicio la tramita forzosamente la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea. Y si el área de uso es un solo estado, el solicitante puede optar porque tramite o analice su solicitud la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea o la Autoridad Nacional de Seguridad del país incumbente. En resumidas cuentas, aumenta mucho el papel de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea. Otra característica peculiar de este cuarto paquete ferroviario, que su implantación depende de cómo van transponiendo los distintos Estados miembros las directivas que lo componen. Como saben, las directivas son normas de la Unión Europea que tienen vigencia en cada Estado cuando éste las transpone a su ordenamiento jurídico. En el caso de las directivas del cuarto paquete, se planteaban dos horizontes temporales, junio de 2019 y junio de 2020. Hay estados que ya han traspuesto esas directivas, por ejemplo Francia, y en Francia está ya plenamente vigente el régimen de autorizaciones del cuarto paquete, la ventanilla única y la tramitación por la ERA de las autorizaciones de vehículos. En el Estado español será traspuesto en junio de este año y es cuando entrará en vigor el cuarto paquete. Entonces, con todo lo que el planteo como primera pregunta a los 4 participantes en la mesa, si tienen ya experiencia a través de otros estados en procesos de autorización de vehículos a través de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y los cambios, mejoras o inconvenientes que hayan percibido, y en el caso de que no sea así, ¿qué expectativas tienen puestas en este proceso? En el orden que consideréis, si queréis en el mismo orden en que os he ido presentando. Bueno, nosotros estamos entregando a día de hoy unos trenes muy concretos para los ferrocarriles holandeses. Las primeras entregas se produjeron antes de la puesta en vigor, antes de junio del 2019, que es cuando empezaba la ventanilla europea, con lo cual nos pilló justo en medio del proceso de entrega. Y lo cierto es que la experiencia y la transición ha sido bastante más sencilla de lo que en principio pudiera parecer, porque a 30 de mayo nosotros entregábamos los trenes directamente con la Autoridad Nacional holandesa y 15 días más tarde pasamos a entregar los trenes a través de la ventanilla única de la ERA, ¿vale? Menos algún tema burocrático que hubo en medio, que hubo que resolver bastante rápidamente, pero el proceso ha sido bastante sencillo. Yo diría que ha ayudado a que, como de las dos opciones que mencionabas, hacerlo a través de la ERA o hacerlo a través de la Autoridad Nacional, como el tren solo se homologan en Holanda, para no tener mayores complicaciones optamos por la segunda, porque a pesar de hacerlo a través de la ERA, fuese la autorización viniese de la Autoridad Nacional. En ese sentido, pues está funcionando francamente bien. Incluso en algunos casos la ERA actúa, yo diría casi un poco de árbitro, ¿no? ante posibles conflictos que pudieran suceder, y desde luego nosotros desde CAF estamos bastante satisfechos del proceso de homologación. Bueno, probablemente en un futuro, cuando se opte por una homologación europea completa y haya que homologar las partes nacionales correspondientes en los países en los que vaya a funcionar ese tren, probablemente algún problemita nos encontraremos por el camino, pero yo diría que hasta hoy la experiencia ha sido muy positiva. Muchas gracias. Jaime. Pues, bueno, estoy
completamente de acuerdo contigo, Josu. Nuestra experiencia es muy similar. Lleva muy poco tiempo. Es verdad que es pronto para decir esto está funcionando bien, ¿no? Pero los 6 meses ya llevan unos 300 procesos abiertos a través de la ventanilla, casi todo de vagón de mercancías, es verdad. Pero también es verdad que esta época de transición está siendo la fácil, porque como decía Josu, la mayoría son procesos de homologaciones en un solo país. Entonces, básicamente se añade un árbitro, una interfaz estandarizada para intercambio de información, pero hay una única agencia detrás. La experiencia es muy positiva. Yo creo que se ha preparado muy bien el proceso, han colaborado mucho las agencias y la propia ERA. Y el resultado o el feedback que me han dado las diferentes personas de los diferentes países con los que he hablado es positivo, es bastante sorprendente. Dicho eso, voy a lo que comentabas de expectativas. Yo creo que tampoco hay que generar sobreexpectación, porque el ferrocarril sigue teniendo una gran diferencia con otros modos, y es que estamos muy vinculados a la infraestructura, ¿no? Y esa infraestructura sigue siendo la misma. Europa lleva muchos años haciendo un esfuerzo enorme, desde mediados de los años 90, en homogeneizar, pero bueno, las infraestructuras viven fácil 100 años cuando hablamos de túneles o de puentes, con lo cual es un proceso lento y seguiremos teniendo que ser compatibles con esa infraestructura. Entonces, sobre todo en alta velocidad, que hacemos muchos proyectos transfronterizos, seguiremos afrontando esas dificultades de homologar en 2 países distintos, con 2 infraestructuras distintas. Y qué duda cabe que pensamos que la ERA nos va a ayudar mucho, un poco un rol de árbitro va a ser muy útil, una única interfaz, y ya nos ha ayudado un montón el hecho de que se han retirado un montón de requerimientos nacionales. O sea, todo lo que no era realmente estrictamente necesario ya se ha ido alisando, ¿no? Es un proceso que está siendo largo, pero está haciéndose muy bien, diría yo. Muchas gracias. Emilio. Sí. Bueno, yo diré luego al final si ha sido positivo o negativo. Un poco para fijar el contexto en el que Talgo se mueve. En este entorno tenemos 2 proyectos claros, que es el proyecto de alta velocidad del próximo que va a salir aquí en España con 35 trenes, pero parte de esos trenes van a pasar a Francia. Entonces hemos utilizado la ventanilla única para el proceso de certificación en Francia. Ese es un proyecto. El segundo proyecto, la segunda experiencia de ventanilla única, también la estamos viviendo ahora con la venta de trenes remolcados más locomotora en Alemania. Y estos trenes tienen que pasar a Holanda, es decir, Alemania-Holanda, y también van a ir a Suiza. Entonces, como concepto de ventanilla única, yo creo que conceptualmente todos tenemos claro que es bueno. ¿Cómo lo veo ahora? Todavía muy verde. Desde el punto de vista de proceso, pues no nos estamos encontrando con problemas. Es decir, cuando nosotros solicitamos a la ERA el inicio del proceso, pues se crea un grupo entre personas de la ERA y de los países que están relacionados. Ese proceso pues va bien. Hay un pequeño matiz, es decir, cuando una compañía entrega la documentación, pues no se recibe un feedback automático si es que hay sugerencias, es decir, el constructor siempre tiene que estar atento, es decir, esas cosas hay que pulirlas todavía. Por ejemplo, otro tema que yo creo que también tiene que pulir la ERA es países limítrofes. En este caso hablo del caso Suiza, en el que el tren va a pasar 2 kilómetros la frontera, pero todavía no hay un acuerdo entre la Agencia Europea y Suiza, con lo cual va a obligar a que se certifique ese tren, aunque pase 2 kilómetros en la frontera. Es decir, el proceso todavía tiene cantos, hay que rodarlos, hay que ir puliéndolos, pero en principio está funcionando bien. Lo que pasa es que estas cosas, lo que nos estamos encontrando es que cuando empiezas a aterrizar, cuando ya empiezas a no hablar con las partes altas del proceso, pues te empiezas a encontrar con cosas que no se ven. Por ejemplo, hay una cantidad de normas locales de país que se están cambiando, no son normas ETI y que te hacen o tienes que hacer cumplir. Pero durante el proceso, ese cambio de normas que todavía no se ha realizado, tienes que asegurar que las antiguas
las tienes que cumplir. Con lo cual ahí se forma una ensalada bastante interesante y bastante entretenida en el proceso. Y luego también vemos como puntos negativos, ya a nivel práctico, pues que la ERA lo tiene todo muy bien montado, es decir, en el sentido estructurado, pero bueno, luego el constructor tiene que, entre comillas, pelear con los propios operadores o gestores de infraestructura de cada país, ¿no? Por ejemplo, en el caso, estamos hablando de Francia, pues es extremadamente lento llegar a un acuerdo para una autorización en Francia de un tren que es español y que va a entrar en las vías. De hecho, todavía no lo hemos conseguido. Ahí hay una cantidad de no sé, de reuniones y de decisiones contrarias y yo creo que ese papel que tiene la ERA superior, por decirlo así, para facilitar esas, a nivel tierra, como llamo yo, y facilitar esa certificación en esos países, en meter un tren en esas infraestructuras, pues tiene que ser pues, cada vez más importante. Resumiendo, yo creo que vamos por el buen camino, creo que necesitamos muchísimo, que hace mucho esfuerzo en temas normativos de cada país. Hay muchas normas que cumplir que no son ETI, hay muchas cosas que no son estándar. Hablo de la señalización, tú eres experto. Es decir, un tren que va a pasar de España a Francia, pues la cabeza motriz no sé si lleva 4 sistemas de señalización, entre el LZB, entre el RTMS, entre el ASFA digital, el francés, en fin, ahí hay un follón. Entonces, que estamos ahí en paralelo haciendo cosas, cierto, pero yo creo que nos queda mucho, todavía muchísimo, como para que esto fluya. Muchas gracias. Respecto a lo que comentan los sistemas de señalización, es particularmente interesante, pues no es solo el que incorporar en un tren más sistemas de señalización aumente su costo de construcción, sino que cuando uno de ellos se avería, el tren, digamos, queda inútil. La probabilidad de que el tren quede inútil es más alta y, por ejemplo, operadores que se mueven fundamentalmente en el tráfico internacional, Thalys, que opera los TGVs entre París, Bruselas, Ámsterdam y Colonia, si un operador normal tiene que tener un 5%, un 10% de material de reserva para cubrir averías, Thalys tiene que tener el doble. Tal es la cantidad de sistemas de señalización y de alimentación eléctrica que tienen incorporado. Pero también es más, perdona, que es en el tema de señalización, por ejemplo, en España, pues hay sistemas obsoletos que el proveedor no te da. Es decir, sin embargo, en el pliego de condiciones te lo exigen. Con lo cual, los costes de desarrollo de exponer otra vez en Solfa un sistema que está obsoleto y que va a desaparecer, el EZB, estoy hablando, pues eso es un freno importante para todo el proceso de certificación. Costes y plazos. Y plazos. Jonander. Sí, creo que bueno, mis compañeros ya han explicado bastante bien el contexto en el que nos estamos moviendo a día de hoy y creo que todos los diferentes proveedores de material rodante nos encontramos un poco en una situación muy parecida. Nuestra experiencia con la ventanilla única, yo diría que todavía es pronto para juzgarla. Estamos hablando de que, si no me equivoco, 3 países han entrado a día de hoy en la ventanilla única, que son Francia, Italia y Holanda, si no me equivoco, y que la mayoría de las autorizaciones que se han solicitado no son para operación entre países. Bueno, Emilia ha comentado el caso específico de Talgo, pero yo creo que la mayoría de los restos de autorizaciones no van en ese camino a día de hoy. Entonces, sí que es verdad que es un proceso de ERA que está controlado. ERA tiene una estructura a día de hoy, la Agencia Ferroviaria Europea, limitada en sus recursos, con lo cual lo que se está viendo es que está delegando mucho en las agencias estatales. A día de hoy, como comento, teniendo en cuenta las autorizaciones que se han requerido y que hay 3 países, bueno, lo pueden gestionar. A partir de junio de este año, que es cuando todos los Estados miembros pasan ya a disponer o a tener que solicitar todas las autorizaciones a través de ventanilla única, pues nos vamos a encontrar un escenario muy, muy diferente. Cómo va a hacer la agencia frente a la cantidad de demandas que va a tener. También los requerimientos específicos de cada país, el tema de arbitraje, no es lo mismo arbitrar, por poner un ejemplo, 200 solicitudes que 20.000 solicitudes o 2.000 solicitudes. Entonces, en ese sentido, pues estamos un poco a la expectativa de ver cómo se va a afrontar.
Dicho lo cual, la experiencia a día de hoy es positiva. Nosotros hemos requerido alguna autorización, sobre todo un proceso que hemos seguido para entender cómo funciona y cómo va a funcionar, es rehomologar parte de trenes que ya estaban homologados o que estaban en proceso de homologación en el país. La experiencia es positiva. De hecho, hemos sido capaces de homologarlo en un tiempo menor del que establece la agencia, que creo que son alrededor de 5 o 6 meses para dar una primera valoración, con lo cual, en ese sentido, estamos contentos. Creemos también que es los pasos que hay que dar. Creo que es impensable para cualquier empresa, cualquier operador privado, ahora que hablamos tanto de liberalización, y también para las empresas de material rodante, que cada día más nos movemos en un ámbito internacional, o no puede ser de otra forma, el tener que homologar con diferentes agencias estatales, sin tener un ente único que actúe un poco de nexo y de arbitraje. Entonces, en ese sentido, pues somos muy optimistas, pero también hay que ver, como comentaba, los pasos que va a dar y cómo se va a estructurar. Muchas gracias. Sobre esta misma materia, quería plantearles otra pregunta. Lo ha apuntado Emilio. Digamos que el proceso de autorización por la Agencia Ferroviaria Europea cubre algunas o muchas de las cosas que hay que hacer para que un tren ruede por una determinada red. Además para obtener la propia autorización, hay que hacer unas pruebas del tren en todas las redes en las que va a operar. Y finalmente, aun cuando el tren ya tiene autorización, es necesario que el operador ferroviario de ese tren asegure la compatibilidad del tren con la vía concreta en la que va a funcionar, para lo cual tiene que hacer otras pruebas. Los quería preguntar, digamos, la incidencia de esas pruebas en el proceso global de la autorización de puesta en servicio, los inconvenientes, qué propuestas de mejora se os ocurren en ese proceso. Es materia muy controvertida. Los administradores de infraestructura suelen decir que hay que hacer muchas pruebas, pues los que echan el churro sobre el tren en parte son ellos. La compatibilidad con la ruta, hay redes en las que es compleja realizarla, pero es muy controvertido el proceso. Sí, al final, ¿cómo se soluciona? Pues yendo a una estandarización cada vez mayor, cada vez mayor. Un ejemplo muy claro de este problema que mencionas tú es el problema del RTMS. El RTMS nace como un sistema de señalización europeo estándar y que se puede usar en cualquier parte. Entonces, nosotros ponemos RTMS baseline, el que sea, 340, vale. ¿Está de acuerdo con la vía? Sí. Aplicamos el subset 2.3. no sé qué del 3. Vale, de acuerdo. Aplicamos el otro subset del subset, el mismo. Vale, de acuerdo. Oye, todo esto está perfecto. Entonces, vale, ¿puedo funcionar? Ah, no. Tú, por si acaso, vete y pruébalo en la vía, ¿no? Pero si es es la misma baseline, el mismo subset del subset. Pues no, pues hasta que no lo pruebas en el tramo concreto en el que vas a circular, pues no consigues la aprobación. Y es más, y está bien que lo hagan así, porque luego cuando vas a probarlo, en realidad te encuentras sorpresas, ¿no? O sea, que menos mal que te obligan a hacerlo, ¿no? Pero lo cierto es que hay un grado de personalización en un sistema que nace como estándar. Hay un grado de personalización no ya en cada baseline y en cada subset, sino prácticamente en cada línea, que esto te obliga, pues eso, a que cada tramo de línea en el que tú vayas a circular con tu RTMS lo tienes que probar. Eso te exige conseguir las autorizaciones, conseguir surcos, probarlo, cambiar el software. Si tienes que cambiar el software, tienes que hacer un análisis de no regresión para ver que no tocas nada de lo que anteriormente has homologado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa estandarización y esa homogenización se desvirtúa un poco con todo esto, ¿no? Y desde luego la única solución que tiene es aumentar, no sé si 1 grado o 2 grados más el grado de estandarización, y que realmente los equipos que pongamos sean estándar
y con un grado de personalización muy, muy pequeño. Si no, vamos a estar abocados a tener que probar, ya sea por muy RTMS estándar que sea, cada vez que pongamos un tren en Alemania, en Francia, en la Bilbao, en la Madrid-Sevilla, o Madrid-Zaragoza, o Madrid-Huesca, me da igual, en cada una de ellas habrá que probar el RTMS, ¿no? Entonces, ¿es un problema? Sí. ¿De fácil solución? Pues, desde luego, corta solución, no. Pero, bueno, es algo que hay que abordar, seguro. Sí, yo creo que puede haber un poco lo que dices, puede haber a veces sobreexigencia en esas pruebas locales, pero yo me inclino a pensar lo que os comentaba antes, que hay una diferencia de infraestructura tan grande y la va a seguir habiendo que son necesarias. Y cualquiera de nuestros proyectos internacionales, un pendolino que sale de Roma y llega a Alemania, tiene que pasar por 3.000 voltios, por 25.000, luego por 15.000 en otra frecuencia, necesita 6 pantógrafos y eso no están visos de arreglarse. O sea, el RTMS, ya veamos la baseline 3, 8, 5, 4, 2, 7, tal, poco a poco vamos convergiendo, pero eso no están visos de arreglarse. El grado de inclinación de los carriles es distinto, hay que repetir las pruebas dinámicas. Toda esa infraestructura sigue ahí. Entonces, los trenes internacionales, como en el Thalys montamos 9 equipos de señalización. Los trenes internacionales son muy complejos y lo seguirán siendo, pero digamos que si partimos de nivel de complejidad Luna, pues hemos bajado a la atmósfera, ¿no? Realmente hemos alisado 1000 cosas pequeñitas que nos hacían la vida casi imposible, el tren tierra, el sistema de comunicación, el color de los chalecos, la pintura del morro. Había trenes, un tren italiano podía circular en Inglaterra porque el color del morro no es compatible en los 2 reglamentos. Todo eso sí que se ha ido peinando y ahora es más... Pero bueno, siguen siendo problemas. Los proyectos internacionales siguen siendo proyectos tecnológicamente muy difíciles y no podremos evitar una buena parte de campañas por país, ¿no? Lo bueno es lo común, los ensayos comunes. Pues si entre Francia y España el ángulo entre raíles es el mismo, las pruebas dinámicas de alta velocidad, de inestabilidad, se aceptan de un país a otro y eso es un gran salto, o las pruebas de freno. Bueno, vamos progresando. Como decía antes Emilio, nos queda mucho por recorrer. Emilio. Sí, el tema de las pruebas. Yo creo que o en el sector ferroviario le damos una vuelta al tema de la homologación o estamos muertos porque los procesos hoy en día son muy rápidos. Los clientes que quieren un tren ahora es que dentro de un año o 2 es que van a querer otro tren. Es decir, y hoy en día, pues tener 3, 4 trenes en pruebas, un inmovilizado que vale un tren de alta velocidad, 20, 30 millones de euros, moviéndose por 2 países, con un equipo de gente haciendo certificaciones X, pues eso es una ruina. Y yo creo que el sector tiene que cambiar. ¿Cómo lo hacemos o cómo se debería hacer? Pues estoy de acuerdo en que es decir, no nos podemos esconder en que todo es muy complejo, eso no lo podemos hacer. Es decir, es cierto que el tráfico internacional es muy complejo, pero yo creo que tampoco lo es tanto. Es decir, la iniciativa de las normas de interoperabilidad es una buena idea. Tenemos que avanzar muchísimo y cada país tenemos que ceder algo pues, para poder implantar esas normas de certificación. La norma dinámica de certificación, pues es cierto, si certificas una norma ETIS y lo certificas en España y lo demuestras, pues en Francia no lo tienes que hacer. Eso es así. Pero hay otras cosas que todavía no están cerradas y eso es lo que retrasa muchísimo. Y luego también tenemos que avanzar en otras formas de hacer certificaciones. Es decir, en señalización o en dinámica o en lo que sea. ¿Por qué no empezar a hacer certificaciones virtuales? Es decir, tenemos que utilizar nuevas tecnologías que ahorren tiempo, lo suficientemente fiables para no poner en riesgo, por supuesto, la seguridad. Pero tenemos que hacer uso de esas tecnologías que están pues, a la orden del día. Entonces, el hacer ciertas certificaciones de esa forma pues también ahorra tiempo, ¿no? Tiempo y, por supuesto, dinero. Yo no soy extremadamente optimista. Vamos a ir muy lentos, nos va a costar muchísimo. Yo creo que cada país ferroviario pues, guarda sus normas en el bolsillo
las normas que ellos piensan que son las adecuadas para asegurar la seguridad de la circulación, y eso va a ser complicado, pero tenemos que avanzar por el camino de la interoperabilidad, de las nuevas tecnologías, certificaciones virtuales, todo ese tema. Muchas gracias. Jonander. Bueno, voy a intentar ser bastante breve porque creo que este es un gran debate que desafortunadamente no tiene fácil solución. Y hay que buscarle una solución. Evidentemente, partimos de un principio básico, que es que la industria ferroviaria transporta muchísima gente y que hay que exigirle unos estándares de seguridad altísimos. Eso yo creo que no quita para que efectivamente se dé en el caso de que en función del país en el que se tenga que homologar un tren y de las pruebas que se realiza al tren, la exigencia muchas veces sea diferente. Y el número de test, pruebas que hay que pasar, pues bueno, muchas veces lleven unas complejidades que probablemente eso no redunda en nada en la seguridad, cuando ya estamos hablando de niveles de seguridad en casi todo, en muchísimos sistemas de SIL 2, incluso SIL 4, y bueno, los requerimientos que se tienen ya de partida son altísimos. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Emilio, aquí yo creo que hay un cambio de paradigma claro. Venimos de una historia en el ferrocarril muy estatal, por llamarlo así, con una gran, casi todos los estados o países tienen una industria ferroviaria potente, con un gran conocimiento y una forma de hacer las cosas. Pasar de ahí a una forma común europea de hacer las cosas y homologación, pues bueno, resulta complicado. Y como comentaba, estamos en un tema cambio de paradigma básicamente porque la entrada de actores privados es cada día más importante. Actores privados que buscan competitividad en costes y en tiempos, y creo que a día de hoy la industria ferroviaria está lejos de poder suministrarlos, sobre todo en tiempo. Muchas gracias. Ha salido, y ya os quería aprovecho para preguntaros directamente. En el mundo ferroviario, tradicionalmente, la fabricación de trenes, digamos, era cuasi a medida del cliente, muy distinto de cómo es en la automoción o en el mundo aeronáutico. Actualmente hay la tendencia de estos dos mundos está replicándose en el ferrocarril, tiene que ver también con el cada vez mayor tamaño de las empresas fabricantes, y la tendencia es, digamos, casi caricaturizándolo, a la adquisición sobre catálogo con ciertas posibilidades de personalización o tuneo. Este proceso, que parece que inevitablemente se está dando, los fabricantes, ¿cómo lo veis? ¿Y qué problemas puede dar? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de operadores ferroviarios pequeños con unas restricciones muy fuertes de su infraestructura que les hace difícil aprovechar un producto estándar. La tendencia es inevitable, ¿no? Con la complejidad que hoy en día tenemos en los procesos de homologación, tenemos que ir necesariamente, si queremos mantener competitividad tanto en plazos como en precios, tenemos que ir, no voy a decir a producto off the shelf, pero sí a un producto que tenga una base muy estable y que podamos, digamos, personalizar de una manera fácil y sin afectar a la homologación. Eso es así, eso lo hacen yo creo todos los fabricantes que estamos en esa mesa y los que no están también. Yo creo que el cuarto paquete ferroviario en ese sentido nos abre muchísimas oportunidades. La autorización de tipos. No, porque, bueno, me refiero más al entrar competencia nueva. No puede ser que no sea en todos los casos, pero normalmente la competencia nueva que entra, digamos, su historia ferroviaria suele ser bastante menor. Quiere decir que no es una SNCF, no es una DB, no es una Renfe, que tienen sus propios procedimientos, suelen ser empresas más nuevas, más ágiles, más pequeñas, y eso se traduce en que un pliego de condiciones, en vez de ser un tocho así de 500 páginas, pues es un documento de 20, ¿no? donde te especifican pues, cuántas personas tienes que transportar, grado de fiabilidad, grado de mantenibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final la libertad
que deja al fabricante para suministrar el tren que él cree que tiene que suministrar para esa especificación funcional es mucho mayor que con una empresa ferroviaria clásica. Eso da muchísimos más grados de libertad a las empresas ferroviarias para poder encajar ahí productos más o menos off the shelf, ¿vale? Mientras que si vas a la SNCF con un tocho así, o si vas a la DB, o si vas a Renfe, pues al final te empujan un poco a desviarte de lo que tú tienes, ¿no? Y sí que puede ocurrir que en algunos casos concretos de empresas muy pequeñitas, pues que tengan gálibos extrañísimos o anchos de vía raros, etcétera, pues que haya que hacer cosas extrañas. Pero en ese caso ni el precio podrá ser el mismo, ni los plazos de entrega podrán ser los mismos, porque habrá que ir a un diseño prácticamente nuevo. Jaime. La pregunta es, yo no sé si me atrevería a decir que hay esa tendencia. Yo diría que la hay en algunos segmentos del mercado, pero si miras al mercado con perspectiva global, cuando estás en todo el planeta, ves pues, que la necesidad en Estados Unidos es muy lejana de la que pueden tener en China o de la que tienes en Rusia. Una única plataforma es imposible cubrir, digamos, a escala global. Eso, por lo menos, en las próximas décadas. Sí que puedes tener subsistemas comunes y luego sí que se pueden ir homogeneizando mercados, ¿no? Y yo creo que en el caso que nos ocupa, que es el europeo, sí que en el mercado europeo pues, puede haber cierta posibilidad de homogeneizar, pero dicho eso, seguirá habiendo segmentos de mercado como en la aviación, ¿no? En la aviación no tienes un Airbus 320 y un 350 idénticos, no tienen nada que ver en capacidad, en autonomía. Pues aquí sucede parecido, ¿no? Antes hemos escuchado en España 30 millones de viajeros de alta velocidad, en Francia son 120, la línea París-Lyon está saturada desde el año 92, pues la capacidad que necesitas en ese material rodante es enorme. Si yo ese mismo tren se lo propones a Euskotren para hacer el servicio Intercity, estará sobredimensionado seguro, ¿no? O sea, habrá segmentos de mercado sin duda, para a lo mejor 2, 3 tipos de trenes en función de su capacidad. Y después hay el perfil del operador, que lo ha apuntado muy bien Josu. Un operador, no es por criminalizar, pero un operador como Renfe o como SNCF, que tiene una gran experiencia y que de hecho son los inventores del ferrocarril actual, ¿no? Eran quien hacía la ingeniería antes. Es normal, con su tradición y con su experiencia, que exijan, oye, yo el freno siempre lo he hecho así, a mí házmelo a mi manera. Entonces, vamos a tener que vivir bastante tiempo. Es cierto que hay cierta tendencia, y eso sí que es una tendencia, yo creo, contrastada, a no tanto especificar solución y sí especificar prestación. O sea, yo quiero que el freno me garantice tal fiabilidad, tal distancia de freno y tales modos degradados, pero ya no, como sucedía hace 5 años, me lo tienes que hacer con la norma UIC y con 2 tuberías y con 2 no sé qué. Eso sí que ha habido un salto que nos permite estandarizar un poquito más las plataformas. Pero vamos, pues voy a terminar con un ejemplo. Nosotros tenemos un tren, el Pendolino, que ha sido un éxito comercial enorme. Está operando en 13 países diferentes y en cada país tiene una configuración distinta. Desde 4 coches o 3 coches incluso que hay en España o en Eslovenia hasta 11 coches que hay en Reino Unido, velocidades de 200, 230, 250. En la misma plataforma tiene que responder a necesidades muy distintas, ¿no? Entonces, nos permite el mercado cierta estandarización en subsistemas, pero tenemos que hacer los fabricantes trenes lo suficientemente flexibles para adaptarnos a los distintos operadores. Y solo ya como anécdota para acabar, que antes mencionaba yo los operadores privados, yo, aprovechando además que está Andrea representando a NTV, en el concurso de NTV fue muy ejemplar. Fue un pliego de prácticamente una hoja por las 2 caras de requisitos técnicos. Básicamente quiero un tren ETI y que funcione en Italia. La responsabilidad es tuya. O sea, busco un socio tecnológico, yo no quiero meterme en eso. Pero luego había decenas y decenas y decenas de páginas sobre el pasajero. Cómo quiero la experiencia a bordo, el cuero, no sé, y ahí entraban detalles tremendos sobre el milímetro del reposabrazos, sobre los tonos, sobre el acabado de calidad. Entonces, el comentario es simplemente el mercado del operador privado nos va a hacer o nos está haciendo una gran revolución en la industria en cuanto a que tenemos que seguir siendo compatibles con esa multitud de infraestructuras,
pero ahora vamos a tener que ser a bordo compatibles con multitud de operadores diferentes y con requisitos muy diferentes en cuanto a la experiencia del viajero, ¿no? Incluso ahora en el mismo país, porque se quieren diferenciar los unos de los otros, ¿no? Y eso en la aviación sí que se da. En la aviación lo veis que los modelos pues, tienen 2 o 3 gamas de avión, pero mucha flexibilidad a bordo en cuanto al interiorismo, galleys, número de clases y demás, porque no es lo mismo Ryanair que, yo qué sé, me voy a cualquier aerolínea de Medio Oriente, ¿no? Así que, bueno, estandarizar, pues haremos lo que podamos, haremos plataformas flexibles, pero tenemos un mercado muy complicado delante de nosotros. Muchas gracias. Emilio. Sí. Bueno, yo creo que estandarizar es posible. Es decir, que tengamos diferentes mercados, tenemos que copiar de otros sectores, como por ejemplo el automóvil, que tiene dentro de una misma plataforma puede abordar diferentes países. Es decir, debemos de tener ese concepto metido en la cabeza de que podemos tener unos estándares dentro del tren, aunque sea pues 3 tipos de freno, 4, no sé cuántos pantógrafos. Pero yo creo que hay un problema de raíz, sobre todo en los operadores, tal vez no los operadores privados que van más a la práctica, lo que decía, el pliego de condiciones de 2 hojas, ¿no? Pero tenemos o nos encontramos con la fea costumbre, yo creo que es fea costumbre, de que en un pliego de condiciones técnicas, aparte de ser muy amplio, para un tren que lo quiere en 18 meses, pues empiezan a poner unos requisitos que están más allá del estado del arte. Eso que nos exige a los operadores, a los fabricantes, pues que con un tren que va a salir al mercado en 18 meses tenemos que hacer unos desarrollos nuevos, innovadores, que con un gran riesgo de que falle y fuera de lo estándar que tenemos. Con lo cual ofertamos trenes porque tenemos que ofertar y empieza a salir pues unos trenes que no es el estándar que tenemos de la antigua generación. Con lo cual empezamos a perder estandarización. Creo que los pliegos de condiciones de los operadores deben de ser extremadamente sencillos en cuanto a técnica, a requisitos. Creo que los operadores y los fabricantes debemos de trabajar conjuntamente más en el largo plazo, es decir, los operadores, la sociedad, ¿qué trenes va a querer dentro de 6 años? Trabajarlo con los operadores y con los fabricantes de tal manera que dentro de 6 años los fabricantes tengamos un estándar con esos requisitos que va a exigir la sociedad. Porque si no, es que el tren tiene un precio, es un precio X, competitivo, ahí no nos podemos salir porque si no nos sacamos del mercado y sin embargo estamos metiendo pues, productos no estándar por los requisitos extremadamente exigentes y fuera algunos del estado de la línea del arte y que tenemos que trabajar profundamente. Y eso fulmina la fiabilidad del tren, el precio, la puesta a punto, la homologación, la puesta en servicio, en fin, los plazos se empiezan a alargar, los costes son muy altos. Jonander, nos quedan 2 minutos. Bueno, a ver si nos sobra uno entonces. Yo creo que realmente comparto más la opinión que comentaba yo al principio. Creo que o sea, en todos los ámbitos diferentes de la vida se está estandarizando coches, ropas, tecnología y el sector ferroviario se tiene que mover en la estandarización. Por supuesto, creo que nadie está pensando en que tengamos un solo modelo de tren para operar en 10 países. Eso es obvio que no va a ser así. Y también es obvio que hay que diferenciar entre que es un tren de alta velocidad o un metro. Nadie cree que el metro de Londres va a cambiar su Gallway, va a hacer el túnel más ancho porque los fabricantes le digamos que nos salen más barato y más rápido. Es evidente, pero también es verdad que se están haciendo nuevas líneas, que se están renovando líneas, que se están renovando material rodante y creo que también es parte de todos conseguir caminar hacia una estandarización que redunde en coste y plazo. Habrá siempre clientes que quieran su tren específico pagando un precio y aceptando un plazo y habrá empresas que estén más interesadas o menos interesadas. Creo que nicho de mercado en ese sentido habrá para todos, pero que es indudable que te queda una estandarización y que si la industria ferroviaria se mueve más hacia lo que se podría decir un negocio ferroviario es evidente. Y en el negocio priman otras variables que quizás no han sido las que han primado en la industria ferroviaria clásica.
Pues muchas gracias a todos, Josu, Jaime, Emilio y Yonander. Muchas gracias también a la organización por su impecable trabajo y muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia. Gracias.